Hace 20 años un anime decidió hacer algo que hoy parecería un error, y aún así funcionó. Una historia contada fuera de orden, con cambio de tonos inesperados y decisiones que no solo rompían las reglas, sino que parecería ignorarlas por completo. Y aún así, no solo se convirtió en un fenómeno, sino en algo mucho más importante. Por eso hoy, en Joyas del Anime, hablaremos de Haruhi Suzumiya no Jutsu. Esta historia nos cuenta las aventuras no tan aventuras de Kion, un estudiante aparentemente normal que termina involucrado con Haruhi Suzumiya, una chica que está convencida de que el mundo es demasiado aburrido como para ser real. Y en su búsqueda de algo más interesante, Haruhi forma la brigada SOS, un club dedicado a encontrar lo inexplicable, sin saber que, irónicamente, ella misma sería el centro de todo. Lo curioso es que Haruhi no es realmente quien nos guía en la historia, sino que es Kion, con su mirada escéptica, quien nos arrastra por una serie de eventos que parecen caóticos, absurdos y a veces completamente desconectados. Haruhi no solo fue una historia rara, fue una experiencia construida para ser vivida de una forma distinta, en una época donde la mayoría de los animes seguían estructuras claras, con inicios, desarrollos y finales bien definidos. Haruhi decidió hacer algo diferente. No solo rompió con la linealidad, sino que también la forma en la que el espectador se relacionaba con lo que veía. El orden de los episodios no era cronológico, las emociones no siempre seguían una progresión lógica y muchas veces lo importante no era lo que pasaba, sino cómo lo interpretábamos. Por primera vez, ver un anime no era solo seguir una historia, era reconstruirla, llenando vacíos, cuestionando si lo que estabas viendo tenía sentido o si ese sentido dependía de ti. Con esto, el espectador dejó de ser pasivo y empezó a participar más, porque Haruhi no solo contaba una historia, te obligaba a formar parte de ella. Pero hablar de Haruhi como experimento narrativo sería quedarse corto, porque lo que realmente la convirtió en un punto de quiebre fue lo que pasó fuera de la pantalla. En Japón, la melancolía de Haruhi Suzumiya se transformó rápidamente en un fenómeno cultural. El baile de cierre se replicaba en eventos, convenciones e incluso en espacios públicos. Los personajes dejaron de ser solo personajes para convertirse en íconos reconocibles incluso fuera del anime. Pero el verdadero cambio ocurrió en cómo la gente interactuaba con la serie, porque Haruhi no se consumía en silencio, se discutía, se analizaba y se ordenaba. Los foros, blogs y comunidades se llenaron de personas intentando reconstruir la historia, debatiendo teorías y compartiendo interpretaciones. Y sin darse cuenta, el espectador dejó de ser solo un espectador, se volvió parte activa de la experiencia. Pero como todo fenómeno que empuja los límites, también hubo un punto de quiebre. El arco del agosto eterno llevó esa idea al extremo. Ya no se trataba solo de interpretar, sino de resistir. Y ahí la conversación cambió, porque lo que antes era fascinación se convirtió en frustración. Lo que antes unía empezó a dividir, y durante un momento pareció que Haruhi había ido demasiado lejos. Pero entonces llega la película La desaparición de Haruhi Suzumiya, y con ella, por primera vez, la historia dejaba de jugar con el espectador y empezaba a mirarlo de frente. La narrativa seguía siendo compleja, pero ya no buscaba confundirte, sino hacerte sentir. Y todo lo que antes parecía caótico empezó a tener peso. Las decisiones, los silencios e incluso los personajes, especialmente Kion, que por fin deja de ser solo un observador y se convierte en alguien que tiene que elegir. Y ahí está la clave, porque la película no funciona por sí sola, funciona porque tú ya viviste lo anterior, soportaste el caos, reconstruiste la historia y te involucraste. Y cuando finalmente todo se detiene, cuando la serie deja de empujarte, te das cuenta de algo. Todo ese viaje tenía sentido. Y tal vez ese sea el verdadero legado de Haruhi Suzumiya. No que todo lo que hizo funcionara, sino que cambió para siempre lo que esperábamos de un anime. Y tal vez por eso, 20 años después, Haruhi Suzumiya sigue siendo relevante, no solo por lo que hizo, sino por lo que provocó.
porque cambió la forma en la que el anime se podía contar, pero más importante aún, cambió la forma en la que nosotros lo veíamos, nos obligó a prestar atención, a cuestionar, a reconstruir, y en ese proceso dejó de ser solo una historia, se convirtió en una experiencia que solo funciona si tú también decides formar parte de ella. Nos vemos en la próxima. Chao.